Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 21. Habíamos dicho que el apóstol Pablo emprende un viaje a Jerusalén, pero algunos profetas, personas allegados a él, le advertían porque el Espíritu Santo pues le mostraba las cosas que le debían de suceder allá. Pero habíamos visto pues que conforme a la fe del apóstol Pablo dijo que no solamente estaba dispuesto a ser atado o encarcelado, sino a morir por nuestro Señor Jesucristo. Una vez llegado a Jerusalén, un grupo de ancianos lo reciben con gozo, con alegría. Él también expone todas las cosas que Dios había hecho a través de él, y así vamos a titular este devocional muy importante. No es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Pablo ante la ira del pueblo y el juicio anunciado. Entonces Pablo va a enfrentar pues el celo del pueblo, porque Pablo viene anunciando en las ciudades alrededor de Israel que Jesucristo había decretado un juicio sobre la ciudad y el templo, como está escrito en el libro de Daniel. Lo vamos a ver, que vendría pues un juicio sobre la ciudad y el santuario. Así que el apóstol Pablo también es aconsejado por los líderes, los ancianos, que rapen la cabeza, que cumplan los votos, para que así todas las cosas que han dicho acerca de él pues queden pues opaca, y entonces se demuestre lo contrario. Habíamos dicho que el cumplimiento de todas las cosas escritas, como lo dice el libro de Romanos capítulo número 15, que Cristo Jesús fue siervo de la circuncisión para que se cumpliese todo lo que estaba escrito, y ahora pues se disfrutase de todas las promesas hechas a los padres. Entonces Pablo paga sus votos, toma a los hombres y se va al templo en obediencia a lo que los líderes le habían dicho a él. Entonces en este capítulo número 21 de los Hechos se presenta uno de los momentos más tensos y revelados del ministerio del apóstol Pablo dentro de su pueblo: su llegada a Jerusalén, su encuentro con los ancianos y la violencia reacción del pueblo judío contra la persona del apóstol Pablo. En este episodio no se debe ver ni leer únicamente como un conflicto político religioso, ni como una diferencia cultural entre judíos y gentiles, sino como una manifestación profunda del rechazo persistente de Israel al Mesías. Es porque todo lo que Cristo había hablado y todo lo que habían dicho los profetas que se cumpliría en el Mesías, ellos pues no lo aceptaban, ni menos que menos a Jesús como Mesías. Entonces el cumplimiento espiritual de las promesas en Cristo es lo que está anunciando el apóstol Pablo. En este pasaje se evidencia un contraste teológico fundamental. Mientras los líderes de la iglesia reconocen con gozo lo que Dios ha hecho por medio de Pablo entre los gentiles, el pueblo endurecido interpreta el evangelio como una amenaza al sistema religioso y a la ley mosaica y al templo. Es lo que venimos viendo en este libro de los Hechos. Mientras que se habían convertido también muchos de los que pertenecían al Sanedrín, y ahora pues militaban en la fe y con gozo y con alegría pronunciaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y veían cumplidas las promesas a los padres en ellos y en lo que ellos creían, desarrollándose así verdaderamente la palabra de Dios, que Dios habitaría entre ellos y sería su Dios. Ahora se cumple asimismo lo anunciado por los profetas, porque el mismo Señor Jesucristo anunció todo esto. Habíamos leído también los salmos mesiánicos. Las naciones y el caso de la propia Jerusalén se amotinan contra el ungido, como dice el salmo. Pablo se convierte en la figura viva de tensión escatológica de lo que nosotros vemos en los profetas se está cumpliendo. O sea, hay una escatología cumplida y una escatología por cumplirse. O sea, los eventos futuros que habían anunciado los profetas se está cumpliendo en todos aquellos que están militando ahora en la fe de Jesús. Aquel que antes perseguía a la iglesia y por tanto a Cristo, porque cuando él cae a tierra, Jesucristo se lo dice:
¿por qué me persigue? Ahora es perseguido por proclamar a Jesús, que Jesús es el cumplimiento y el fin de la ley y el fin del sistema ceremonial y el verdadero templo, que es su iglesia. Si Cristo es el cumplimiento de todo, pues todo se está cumpliendo también en su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo y es el templo. La escena que se desarrolla desde el verso que vamos a ver 25 hasta el verso 36 es una ventana a la realidad espiritual del primer siglo. Un pueblo que esperaba la restauración política, pero que recibió anuncio de juicio. Una nación que clamaba por gloria, pero rechazó la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto hay que reflexionarlo, porque nosotros también, como oidores de la palabra de Dios, como hacedores de la palabra y como militantes del Evangelio, muchas veces podemos estar confundidos con las promesas que Jesucristo nos ha hecho. Hay personas que le prometen una gloria terrenal, pero entonces cuando le vienen las aflicciones quedan desanimados y entonces se vuelven al mundo, porque el mundo les promete la gloria de este mundo. Fíjese entonces, un pueblo que esperaba la restauración política. Hay predicadores hoy en día que te dan una restauración de lo que Satanás te quitó, pero cuando vemos que Job cayó y perdió todo, él no dijo que Satanás se lo había quitado, él dijo Dios quitó y Dios también va a restituir, porque Dios es el que permite, ya bien sea por bien o por mal, de lo que a nosotros nos pase, lo que nos llegue y lo que se nos vaya de nuestra vida. Dios es que lo permite, Dios es el que lo quita, porque Dios es el que tiene el control y la autoridad y el poder sobre su pueblo. Ahora fíjese, el pueblo esperaba una restauración política, pero recibió anuncio de juicio. Una nación que proclamaba la gloria de Dios y esperaba la gloria de Dios, pero rechazó al Rey de Gloria. Este devocional vamos a ver 3 puntos importantes. Como consecuencia de todo lo que hemos visto acá, es importante leer la Escritura. Dice: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces fíjese que el apóstol Pablo cumple lo que los ancianos de la iglesia le habían dicho. Los ancianos reconocen que la salvación de los gentiles no está sujeta al yugo de la ceremonia, conforme al decreto apostólico. Sin embargo, se observa una presión cultural interna, una presión que se mantiene, pero entonces es una fidelidad a lo material, pero ya no una fidelidad a lo espiritual. Ahora, esta presión cultural intenta mantener una apariencia de fidelidad al sistema mosaico. Pablo se somete humildemente a este acto, no como un medio de justificación, sino como un gesto pastoral, evidenciando que el problema no era ritual, sino espiritual. El problema no estaba en el rito, el problema no estaba en lo que ellos veían y creían y podían palpar, sino en su corazón, un corazón no circuncidado. Así que vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por tu palabra que le hemos leído. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado, para que nosotros podamos ver y entender tu palabra, mi Dios amado. También la podamos exponer a otros que están muertos en delitos y pecados, que han hecho las cosas que tienen a su alrededor, Señor, mi Dios amado, ídolos, y que su corazón lo inclinan a lo creado y no a ti, Señor, que eres el creador. Que muchas veces dan gracias por lo que tú le das, pero esa gracia, Señor, no se materializa, mi Dios amado, con gozo, con alegría, en un servicio a tu persona, sino que le sirven a las cosas creadas, emplean su tiempo en todas las cosas que tú has creado, pero no te agradan a ti, ni te emplean ese tiempo para alabarte, adorarte y glorificarte, Señor. Ayuda a abrir las mentes y los corazones de aquellos que están cautivos y que son esclavos de tu creación, son siervos, porque como lo dice tu palabra,
que la esclavitud o la palabra esclavo es un servidor, un siervo hacia lo creado. Pero Señor, tú nos mandas a que seamos tus siervos, a que te sirvamos a ti y que te demos gracias por las cosas que tú nos has dado, porque tú las has puesto al servicio de nosotros. Y ahí es donde está, Señor, la sabiduría, que tú has hecho todas estas cosas para que esas cosas nos sirvan a nosotros y no que nosotros le sirvamos a ellas. Hoy vemos al mundo esclavo, sirviéndole a todas las cosas, no disfrutando de las cosas, sino encadenados por las cosas que tú has creado. Pero a nosotros tú nos has dado sabiduría y nos has dado entendimiento, Señor, mi Dios amado, porque nosotros te servimos a ti y te agradecemos a ti, porque tú eres el creador de todas las cosas, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hemos leído esta reflexión y hemos dado este punto, el intento de reconciliación y la tensión entre el antiguo y el nuevo pacto. Hay una tensión, hay una transición del antiguo al nuevo pacto. El libro de Hebreo dice que las cosas que nosotros veíamos del antiguo pacto eran figuras de las cosas que estaban arriba, figuras de lo celestial. Entonces todo lo que Israel practicaba, militaba, tuvieron el cumplimiento en Cristo. Por eso que en el libro de Romanos capítulo número 10 verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 2 verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que los verdaderos hijos de Abraham no son hijos que dependen pues de un linaje o que militan en una tierra, sino que los verdaderos hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo en el capítulo número 3 de Gálatas, que son aquellos que son los hijos de la fe, que son justificados por la gracia y por la fe, por la justicia de un decreto de Dios divino, no por la pertenencia de una sangre, un linaje, ni por pertenecer a una región geográfica, sino es por la fe, porque Abraham era extranjero, nunca poseyó la tierra, pero fue justificado. Y dice que él no buscaba una tierra terrenal, sino una patria celestial. O sea que todo era sombra de lo que había de venir. Así que la ceguera que confunde la obediencia con fidelidad a Dios. Y esto debemos de tenerlo claro. La ceguera que confunde obediencia con fidelidad a Dios. El legalismo se convierte en un refugio para quienes rechazan la gracia soberana. Israel había convertido el templo y la ley en ídolo, sustituyendo al Dios vivo y verdadero por estructuras religiosas. Estaban como los que vivían a su alrededor, aquellas personas que adoraban a los templos. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Atenas, había muchas personas que tenían esos templos y hacían y vendían. Lo que le faltaba era vender pues el templo. Como vemos hoy día, hay personas que dentro pues de muchas casas y de muchas congregaciones tienen todos los objetos del templo y muchos guardan reverencia a esos objetos. ¿Será que la idolatría también ha entrado dentro del corazón de muchos que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cómo personas hoy día viajan y se postran y oran delante de aquellos sitios, hasta de los sitios donde caminó Jesús, o muchos sitios que están en el pueblo de Israel, pero no derraman su corazón verdaderamente ante el Dios vivo y verdadero? Nosotros como seres humanos podemos pues viajar, podemos tener un sitio de recreación donde podamos ver las culturas tanto de los gentiles, los pueblos que verdaderamente antes hacían sus grandes obras, porque hay sitios que quedaron como sitios de recreación, pero no para que nosotros vayamos a venerarlo, porque así hay personas que van allá a las pirámides de Egipto y se arrodillan y creen en los faraones, como también los que van allá a visitar los sitios griegos y siguen la filosofía griega, como también los que siguen la filosofía greco-romana y van al Coliseo y a todos esos sitios para ver si los dioses antiguos, entonces a ellos le traen prosperidad y le traen fidelidad. Hermanos y amigos, la palabra de Dios condena todo eso. El apóstol Pablo está luchando porque el pueblo entienda que el verdadero y gozo y el verdadero Dios que trae el gozo y la alegría es el Dios que está arriba en los cielos, y que todo lo que ellos habían obtenido era una sombra que se cumple en Cristo, y que venido Cristo ya la sombra pasaron. A Él es que le vamos a dar la gloria, a Él es que le vamos a dar la honra, porque ahora Él nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Isaías dice:
pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con el corazón lo tienen lejos. El corazón está lejos de mí. El Señor habla claro y lo había hablado ya por sus profetas. Así que el apóstol Pablo ante la multitud, él presenta pues sus palabras que están en los libros que los profetas habían traído al pueblo. La iglesia actual enfrenta el mismo peligro: confundir la actividad religiosa con una vida espiritual. Eso debemos estar claros. Hay muchas personas que se entregan a los rituales de los eventos, las circunstancias que pasan dentro de la iglesia, todas las cosas que debemos hacer, pero descuidan su vida espiritual. Ahora, no es lo que el hombre pueda hacer para Dios, sino lo que Dios haga a través del hombre. Es por eso que hemos puesto este nombre a este devocional importante. No es lo que el hombre haga para Dios, sino lo que Dios hace a través del hombre, lo que glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La obra auténtica siempre produce resistencia y confronta las estructuras humanas. Sin una vida entregada a lo espiritual, el pueblo de Dios no funciona. Cuando el pueblo de Dios se entrega a un servicio mecánico y materialista, pierde la óptica espiritual. Ahora, vemos pues cómo lo que dice el verso 27, donde el apóstol Pablo dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todo el pueblo la ley y este lugar. Fíjese que enseña en contra del pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el lugar santísimo. Ahora, pero que el apóstol Pablo lo que está hablando y lo que él está anunciando está escrito en la palabra. Es por eso que el apóstol Pablo se había documentado con los profetas que nosotros en el devocional pasado habíamos hablado claro. Ahora, fíjense lo que nos dice la palabra del Señor, Salmo 2. Verso 1 y verso 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. La multitud no entiende que su odio no es contra Pablo, sino contra Cristo mismo. Eso es lo que he venido diciendo acá, que cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, Jesucristo se lo dijo: tú no estás persiguiendo a ese grupo de personas, tú me estás persiguiendo a mí. Así que levantarse en contra de Pablo, se estaban levantando en contra de Cristo, porque ya Pablo lo dice bien claro en Gálatas capítulo número 2, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él pudo entender que Cristo vivía en aquellos hombres que él perseguía. Ahora la multitud lo está persiguiendo a él, pero ya los salmos habían pues dado una palabra que la gente se iba a amotinar, los pueblos iban a pensar cosas vanas, y es por eso que el apóstol Pablo, habíamos leído en Hechos capítulo número 14, que se despejaran su mente de las cosas vanas para seguir al Dios vivo y verdadero. Y es lo que había hecho el apóstol Pablo, había despegado su mente de las cosas vanas para seguir al Dios vivo y verdadero. Pablo, como participante de los sufrimientos de Cristo, antes era perseguidor de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo es militante de la iglesia, y él lo expresa en 2 de Corintios capítulo número 4, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Así como él perseguía a otros para darle muerte, ahora él también está siendo perseguido para que deje de predicar el evangelio. Lo amenazan de muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8 verso 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Entonces el apóstol Pablo viene a ser parte del pueblo que también fue perseguido. Estando él dentro del pueblo de Israel, él se dio cuenta que no pertenecía al pueblo, y ahora vemos que ahí había un pueblo que verdaderamente
verdaderamente se consagraba a Dios y un pueblo israelita dentro del mismo pueblo de Israel, que verdaderamente eran el verdadero Israel, que entendían en el Espíritu que estaban sirviendo al Señor. Fíjense lo que dice Romanos 8:36, como está escrito. O sea, el apóstol Pablo va a leer las Escrituras y entiende que también hubieron profetas que eran perseguidos y muertos por causa de la palabra de Dios. Y dice, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero. Por causa de ti somos muertos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo número 11, vemos cómo hay personas que fueron aserradas, fueron apedreados, fueron decapitados por causa de servirle al Señor dentro del mismo pueblo. Y es por eso que el mismo Elías dice, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas sobre Baal. Así que muchos que militan dentro de muchas religiones hoy están cautivos y presos en una mente vana, sirviéndole a las cosas creadas y a filosofías humanas y a pensamientos religiosos, pero no al Dios vivo y verdadero. Tienen que venir a Cristo. Ahora, la verdad que el apóstol Pablo proclamaba incomodó al pueblo. El evangelio auténtico confronta las tradiciones, sistemas religiosos, nacionalismo espiritual y falsas esperanzas mesiánicas, porque hay personas que todavía esperan hombres mesiánicos, como hay ciudades, hay naciones que están esperando pues una persona que le arregle todos los problemas, pero no quieren abrir su corazón al Dios vivo y verdadero. Ahora, no todo el rechazo fue un fracaso. Muchas veces es señal de fidelidad. Entonces fíjese que el apóstol Pablo, aunque él es rechazado, él no abandona la fidelidad a Dios. Entonces, muchas veces esta señal es fidelidad. El apóstol Pablo rechazó todo, y eso no fue un fracaso, eso fue una verdad, porque él se despojó de toda la militancia y los rituales vanos de la antigüedad para servir ahora al Dios vivo y verdadero. Ahora verdaderamente el apóstol Pablo no estaba alabando, glorificando al Señor solamente de boca, sino de corazón y de espíritu, dispuesto a dar su vida por el Maestro. Jerusalén entre la esperanza ilusoria y el juicio anunciado. Texto, el que estábamos leyendo, el verso 32, dice así: tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, le dejaron de golpear a Pablo. Entonces llevaron al tribuno, le prendieron y lo mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podían entender nada de cierto lo que le acusaban, era un alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Fíjense que ahora el pueblo está confundido y gritaban una cosa y gritaban otra cosa. Entonces Israel esperaba una gloria política, pero Cristo anunció una ruina institucional. Dice Lucas capítulo número 21, verso 20 y 22, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El mismo rechazo le provocó el juicio, como lo dice también Daniel capítulo número 9, verso 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 700 años antes de venir nuestro Señor Jesucristo es lo que los mismos profetas veían, el rechazo del pueblo y el juicio de Dios. Nosotros vemos cuando el pueblo entra y conquista la tierra prometida, y luego vemos el libro de los jueces, dice que cada quien hacía lo que le convenía, porque no había un rey, pero llegado el rey también lo desecharon. Esperaban una gloria, pero rechazaron al Rey de Gloria. Amado amigo, amado hermano, tenemos que tener cuidado cómo le estamos sirviendo al Señor. Aquellas personas que escuchan el evangelio, que están esperando una gloria terrenal, que su vida, su economía,
sus hijos, todo lo que a ellos les rodea mejore, pero porque tienen la mente vana. Dios nos ha dado la tierra para que nosotros la disfrutemos. Asimismo, nosotros debemos de buscar disfrutar es a Dios. ¿Estamos disfrutando de Dios? Verdaderamente estamos siendo agradecidos, pero con un agradecimiento no de boca, sino de corazón, viviendo y sirviéndole al Dios vivo y verdadero, reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado, porque dice nuestro amado apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, a él le hacemos mentiroso, porque para eso él envió a su Hijo al mundo, para que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos a su Hijo, que es la salvación, que es el Salvador de los pecados. Entonces fíjese que hay un paralelismo contemporáneo en este tiempo. Así como Jerusalén rechazó a Cristo esperando una restauración equivocada, hay muchos que esperan un reinado terrenal político, ignorando que el reino de Dios espiritual es eterno y es celestial. Así muchos esperan en muchas naciones, votan y buscan un presidente o un alcalde, un gobernador que les restaure todas las cosas, que les restaure lo material, que tengan un mejor trabajo, que sus hijos vayan a las mejores universidades, que cada quien se gradúe y haga su vida, pero rechazan al Dios vivo y verdadero. Dios nos dice que este mundo es pasajero, que nosotros debemos de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Pablo dice que el que no trabaje, que no coma, que nosotros debemos de trabajar porque estamos en un mundo caído. El hombre, por causa del pecado y la maldad, ahora tiene que ganarse el pan con el sudor de su cuerpo. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, bien claro. El hombre no solamente vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque lo que el hombre come, hace, vive y disfruta, vino por la boca de Dios, quien fue que creó todas las cosas, pero el hombre rechaza al Creador. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces Israel es un tipo y sombra de todo lo que nosotros vemos hoy en día. Así como el mismo pueblo rechazó, sigue rechazando hoy el mensaje de la palabra. Es por eso que hacemos un llamado de reflexión, un llamado de atención, a que nos veamos en este espejo. El mismo apóstol reconoce que miles y muchos de los judíos habían salido de estas cadenas espirituales, habían salido de este letargo y de este dilema. ¿Cómo? Reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y su Señor. Y todos llegaron a ser hermanos, con un mismo propósito, con un mismo fin, pero con una misma esperanza: heredar el reino prometido, el reino de los cielos, para llegar a alcanzar la gloria. Una gloria que es eterna, no terrenal. Porque ¿dónde están los que se peleaban en ese tiempo? Ya pasaron. ¿Dónde están cada generación que ha pasado? Bueno, ya no están aquí. Dice que el sistema, la bestia, hace guerra contra todos los que viven aquí, porque este sistema es un sistema bestial que está infectado con el pecado. Y dice el libro de Hebreo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído en esta hora. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de la verdad, a comprender y a entender tus promesas, para que nosotros, Señor, no seamos confundidos, a que aquellos corazones que están duros puedan confesar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales.